funcionales son motivos químicos o patrones de átomos que muestran una función consistente, propiedades y reactividad, independientemente de la molécula exacta en la que se encuentren. Las moléculas biológicas pueden contener muchos tipos y combinaciones diferentes de grupos funcionales, y el conjunto particular de grupos de una biomolécula afectará muchas de sus propiedades, incluida su estructura, solubilidad y reactividad. Cuando en una misma molécula aparecen varios grupos funcionales diferentes, para la nomenclatura se tendrá en cuenta el siguiente orden. En primer lugar, el ácido carboxílico, luego el éster, amida, nitrilo, aldehído, cetona, alcohol, amina, éter, doble enlace, triple enlace. Los alcanos son aquellos hidrocarburos que tienen un solo enlace en toda su estructura química, como por ejemplo el butano. Todos ellos se nombran con el prefijo al correspondiente a la cantidad de carbonos y la terminación -an. En los alquenos podemos encontrar uno o más dobles enlaces. Siempre tendrá dobles enlaces, como por ejemplo el 2-buteno. Todos ellos se nombran con la terminación -eno. Un hidrocarburo que tenga uno o más triple enlace en su estructura es un alquino. Se nombra con el prefijo al correspondiente a la cantidad de carbonos y la terminación -ino. Los compuestos químicos orgánicos que contienen grupo hidroxilo OH en la molécula se denominan alcoholes. Cuando en una molécula encontramos el oxitrilo o hidroxilo, formando esta estructura tenemos un alcohol. Se nombran con la terminación -ol. Por ejemplo, el etanol presente en todas las bebidas alcohólicas y en el alcohol rectificado. Otro ejemplo es el butanotriol, que tiene 4 carbonos, por eso el prefijo butano, y 3 oxitrilo, por eso la terminación -tri-ol. Siempre que en la estructura química encontremos el OH, es un alcohol. Cuando uno o más átomos de halógeno, ya sea flúor, cloro, bromo o yodo, están presentes en la molécula, se forman los halogenuros de alquilos, donde tenemos el radical, el halógeno correspondiente, y se nombran halogenuro de alquilo. Por lo tanto, esta molécula es el cloruro de butilo. Los compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional COH son compuestos denominados aldehídos. Tenemos el grupo funcional COH unido a un radical. Se nombran con la terminación -al, ya que tiene dos grupos carbonilos primarios. Observando esta molécula tenemos el carbono. Siempre que haya una esquina y no tenga nada, significa que es un carbono. En todas las esquinas tenemos un carbono, COH. Siempre que sea un grupo funcional COH, es un carbonilo primario. Por lo tanto, este grupo funcional corresponde a un aldehído. Una cetona es un compuesto orgánico caracterizado por poseer un grupo funcional carbonilo unido a 2 átomos de carbono. Las cetonas se nombran con la terminación -ona. En este caso tenemos la butanona con 2 formas del grupo carbonilo secundario. Podemos tener así o de esta manera un poco más desarrollada. Los éteres están constituidos por 2 grupos alquilos que están unidos mediante un puente de oxígeno. Como ejemplo tenemos el metoxietano. Siempre que encontremos un puente de oxígeno, el grupo funcional es un éter. El grupo funcional de los ácidos carboxílicos es COOH, unido a un radical. Por ejemplo, el ácido etanoico o el ácido acético, que tiene el grupo funcional OH, que podemos escribir de esta manera o así. Su nomenclatura será ácido alcanoico. El grupo carboxilo puede tener esta forma o esta forma. Por lo tanto, si queremos identificar este grupo funcional, corresponde a un carboxilo. Los ésteres son compuestos formados por la reacción de un ácido y de un alcohol. Se nombran alcanoato de alquilo. Por ejemplo, este compuesto es el butanoato de metilo.
utilizado en la industria alimenticia como sabor a piña. Las aminas son compuestos que se forman por sustitución de uno o más hidrógenos del amoníaco, NH3, por cadenas carbonatadas. Está compuesto por un radical y el grupo amina. Se nombran alcanamina. En este ejemplo tenemos etanamina. El fosfato es un grupo funcional inorgánico que se lo encuentra comúnmente en los grupos orgánicos biológicos como el ADN. Este grupo fosfato está unido a un radical y se nombran fosfato de alquilo. En este caso tenemos el fosfato de metilo. Una amida es un derivado del ácido carboxílico y en el cual hay un grupo amino, NH2. Este es el grupo amino que puede estar directamente unido a hidrógenos o a un radical. Se nombran alcanamida. El ejemplo que tenemos es propanamida. Siempre que en la molécula haya un azufre unido a un radical y a un hidrógeno, tenemos el grupo funcional sulfitrilo. Para nombrar se puede utilizar tiol o mercaptano. En este caso el ejemplo es el propanotiol y también denominado propilmercaptano. Los nitroderivados son compuestos orgánicos que contienen uno o más grupos funcionales nitro, NO2. Son a menudo altamente explosivos. Impurezas varias o una manipulación inapropiada pueden fácilmente desencadenar una descomposición exotérmica violenta. Siempre que en una molécula encontremos el NO2, es un grupo funcional nitro. En este ejemplo tenemos el trinitrotolueno, conocido comúnmente como TNT, del cual deriva la dinamita. Los nitrilos son compuestos orgánicos que poseen un grupo cianuro, CN, como grupo funcional principal. Son derivados orgánicos del cianuro, de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. Se nombran cianuro D, en este caso, cianuro de hidrógeno. Los grupos cianuros son venenosos.